Bienvenidos a una nueva entrega de la Palabra de Dios hoy. Y la enseñanza de hoy está basada en Juan 13, del 18 al 30. Y es esta frase que dice: Señor, ese no seré yo, ¿verdad? Ese es el título de la enseñanza. Señor, ese no seré yo, ¿verdad? Y quiero invitarlos a que busquen Juan, capítulo 13. Y vamos a buscar Juan 13 y les voy a pedir que prendan su Biblia, abran su Biblia, léanlo ahí un momentico, en voz baja. Lean esos versículos, ¿listo? Muy bien, ahora leámoslo todos juntos de nuevo, ¿listo? Juan 13, del 18 al 30, yo lo tengo en PDT, y dice así: no estoy hablando de todos ustedes, dijo Jesús, yo sé quiénes son los que he elegido, pero debe cumplirse lo que dice la Escritura: mi compañero se ha vuelto en mi contra. Les digo esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. Les digo la verdad, el que reciba a alguien que yo envío, me recibe a mí. El que me recibe a mí, recibe al Padre que me envió. Después de haber dicho esto, Jesús se entristeció profundamente y declaró: les digo la verdad, uno de ustedes me traicionará. Sus seguidores empezaron a mirarse unos a otros sin tener idea acerca de quién estaba hablando. Al lado de Jesús estaba el seguidor a quien Jesús amaba. Entonces Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara a Jesús de quién estaba hablando. Este seguidor se acercó aún más a Jesús para preguntarle: Señor, ¿quién es? Jesús le respondió: voy a mojar pan en el plato, después le daré al que me va a traicionar. Lo tomó y se lo entregó a Judas Iscariote, el hijo de Simón. En cuanto Judas recibió el pan, Satanás entró en él. Jesús le dijo: haz rápido lo que vas a hacer. Pero ninguno de los que estaban comiendo con él supo por qué le había dicho esto. Como Judas era el encargado del dinero, algunos pensaron que Jesús quería que comprara algo para la fiesta. Otros pensaron que quería que diera algo a los pobres. Al recibir el pan, Judas se fue inmediatamente y ya era de noche. Muy bien. Entonces, vamos a entrar al tema. Y me parece interesante, y cuando enfocamos todo en Judas, y Sonia Ortigar nos hizo ya la descripción de su carácter y sus posibles temas del corazón y su trasfondo, pero me parece interesante que cuando Jesús está sentado con sus 12, Jesús les dice: alguno de ustedes. Eso para mí abre el espectro y quiere decir, en otras palabras, Jesús dijo: cualquiera de ustedes, mis 12, me puede traicionar, cualquiera, ¿sí? Y hablando un poquito de eso, cuando uno piensa en los 12 de Jesús, cada uno de esos 12 fue llamado por Jesús. Y dice que fue llamado cuando Jesús oró toda una noche y escogió. Y ese es un tema que siempre causa un poco de ruido en mi mente, porque si a mí me ponen a armar una selección de fútbol para ir a enfrentar un mundial, ¿yo qué haría? Escogería los mejores, ¿verdad? Entonces uno diría este o el otro, y cómo está el ritmo de este jugador, o el nivel, o qué ha tenido en el pasado, y de acuerdo a eso uno escogería. Pero Jesús no escogió así. Jesús escogió en oración a sus 12. Sin embargo, los 12, cada uno tenía diferentes intenciones. Ahí está la foto que The Chosen, para los que han visto la serie en Netflix, se llama Los Elegidos o The Chosen en inglés. Los que han visto la serie saben, han ido conociendo un poquito a esos personajes, ¿verdad? ¿Quién está en el centro? Pedro. Y para hablarles rápidamente de cada uno de ellos, de sus intenciones, Pedro, que fue llamado por Jesús como la roca, dice que él quería ser un líder sí o sí. Pedro perseguía el liderazgo. Él no quería ser el 2 o el 3 o el 8, él quería ser el 1 de los 12. Y sus intenciones estaban enfocados a entender que el Mesías tenía que ayudarlo a lograr ese puesto y a luchar contra Roma. Santiago y Juan, que son los hijos del trueno, los hijos de doña Zebedeo, ¿verdad? Ellos, ¿cuáles eran sus intenciones? Buscar prestigio, buscar estatus. Por eso la mamá, no ellos, la mamita de esos grandulones, fue y le dijo a Jesús: cuando estés en tu reino, por favor, ponlos a la derecha y a la izquierda, ¿no? O sea, casi nada pidió la mamá. Pero las intenciones de Santiago y de Juan
era que ellos querían un estatus. Ellos querían seguir a Jesús porque en su corazón querían tener un estatus. Está Judas, que ya lo explicó muy bien Sonia, y de Judas lo único que voy a decir por ahora, porque ahorita quiero darles otra perspectiva, es que Judas seguramente tenía una codicia y un amor al dinero. De Mateo, las intenciones que se entienden de Mateo es que Mateo era un recaudador de impuestos odiado por su propio pueblo por haber escogido ese cargo de cobrar impuestos a los mismos judíos en nombre de Roma. Así que las intenciones de Mateo era, cuando se fue con Jesús, fue como: quiero hacer un reinicio para que la gente de mi pueblo me odie menos. De Tomás, dice que las intenciones era entender el reino de Dios de una manera racional, que él lo pudiera creer y entender en su mente. Tomás estaba buscando racionalismo a través de hacerse un discípulo de Jesús. Andrés dice que él, ustedes saben que Andrés dice que quería ser una persona, como una intención oculta, era ser un puente. Su motivación, la de Andrés, no era ser un líder principal como Pedro, sino compartir su encuentro con el Mesías con aquellos cercanos extranjeros, como los griegos. Andrés tenía esa intención. Felipe quería buscar una certeza metódica y conocimiento, como una comprensión teológica del reino de Dios, y se acercó a Jesús queriendo encontrar eso. Bartolomé o Natanael estaba buscando, tenía una intención de honestidad radical y una expectativa mesiánica. Ellos estaban buscando un líder, en general todos querían un líder político, militar, que fuera capaz de quitar el pueblo judío de la esclavitud de Roma. En todos estaba eso, pero cada uno tenía sus intenciones. Santiago, el hijo de Alfeo, o Santiago el menor, sus intenciones centrales era una persona que buscaba un servicio humilde y fiel. Él quería ser como, no quería brillar mucho, pero quería estar ahí cerca de Jesús. Tadeo o Judas, otro Judas que tenía Jesús en sus 12, habían dos Judas, el Iscariote y Judas Tadeo. Dice que de él no se sabe mucho, pero que él siempre tuvo como un cuestionamiento, y los historiadores dicen que él siempre pensó: ¿por qué Jesús, siendo el Mesías, escogió un grupo tan pequeño y no buscó un grupo más grande? Y el último es Simón el Celote. Y Simón el Celote era un revolucionario, era una persona como un guerrillero. Los celotes eran guerrilleros, y Simón siempre estaba con la intención de ver en qué momento por fin Jesús le iba a decir: cojan sus espadas y nos vamos a ir contra Roma, y eso no sucedió. Entonces, este primer punto que quiero dejarles en sus mentes es: cuida las intenciones de tu corazón. La pregunta inicial, ¿cuál era? De la prédica. ¿Seré yo maestro? Sí, porque cuando Jesús está en la cena con sus 12 y les dice: uno de ustedes me va a traicionar, acuérdense, yo lo traduje de otra forma, ¿no? Cualquiera de ustedes me va a traicionar. ¿Sí? Cualquiera. ¿Eso qué significa? Una idea muy importante que les quiero dejar. Todos podemos llegar a ser Judas potenciales, o todos somos Judas potenciales. Eso es la gran diferencia que explicó Sonia entre Agustín y Pelagio. Me voy a meter en temas teológicos, pero Agustín y Pelagio no son muy conocidos, son más conocidos Calvino y Arminio. ¿Listo? Agustín fue el que enseñó lo que Calvino después sistematizó, y Pelagio fue lo que enseñó lo que después Arminio le refutó a su maestro, porque Jacobo Arminio era discípulo de Juan Calvino, sino que después tomó otro pensamiento. Pero básicamente lo que yo acabo de decir es como teología arminiana. Cuando yo digo todos podemos ser un Judas potencial, ¿qué quiere decir? Que todos tenemos la capacidad de decidir para el bien o para el mal, ¿no? Pero bueno, vamos ahí. Entonces, lo primero que yo entiendo del perfil de Judas es que Judas no cuidó o no depuró las intenciones que habían en su corazón como los otros 12, y por eso les expliqué de los otros 12. Todos tenían intenciones ocultas. Todos se dejaron llamar por Jesús porque todos de alguna manera estaban esperando sacar algún partido o encontrar algo en su vida, y por eso tenían unas intenciones. Y la frase que les dejo es: cuida las intenciones de tu corazón. Lo segundo que pasó con Judas, y vuelvo y digo, con Judas como con cualquiera de los 12 o como con cualquiera de nosotros, es el peligro de tener un corazón dividido.
el peligro de tener un corazón dividido. Cuando levanten la mano los que ya vieron The Chosen. Eso, muy bien. Aquí en Hechos 29 somos The Chosen Lovers. Fans forever. Los que no han visto The Chosen o Los Elegidos en Netflix, véala. O también hay aplicación gratuita para el iPad o para el computador. Puede ver la aplicación en The Chosen y adelantar todas las temporadas. Pero cuando uno entiende, Judas tuvo su corazón y uno comienza a conocer el perfil que The Chosen nos muestra de Judas y uno dice, oiga, pero Judas era un tipazo. Judas era un ser bonito. No es el Judas que uno tiene en su cabeza, como que a uno le dicen, han hecho hasta canciones, hasta vallenatos, ¿no? Cuidado con Judas, ¿no? O ahí viene Judas, o yo no sé qué, algo por ahí, ¿no? Entonces uno dice, cuando a uno le dicen Judas, la foto mental que uno trae en su cabeza es un ser despreciable, es un traidor, es un ave rapiña, no sé qué más palabras podamos describir a alguien así, que es la foto mental. Pero yo quiero que esa foto mental hoy cambie un poco y que seamos vulnerables, todos, porque por eso digo, todos podríamos o somos Judas potenciales. Entonces lo que yo quiero hoy tal vez traer es, ¿qué pasó en el corazón de Judas para que hiciera lo que hizo? El qué pasó es lo que estoy tratando de contestarles. Primero, tenía intenciones ocultas, ¿no? Entonces uno a veces tiene intenciones. Por ejemplo, cuando teníamos 20 años, con los que de aquí me conocen a los 20, no mucho, por ahí Edwin, Iván, André, ¿quién más me conoce a los 20? Mi esposa tenía 10 cuando yo tenía 20, o sea que nada que ver. Ya les conté que ella creía que uno era José Luis y otro era Gillo. Y después se unieron los dos y, ay, José Luis es Gillo. Pero eso fue porque ella hizo su glow up, ¿no? A los 15. Pero bueno, los que me conocieron a los 20, muchas veces uno iba al grupo de jóvenes en la iglesia con otras intenciones. La intención era encontrar novia. ¿Verdad? O uno iba porque iban a hacer un plan súper chévere. O uno iba porque había campamento y uno sabía que el campamento era piscinita y muchas cosas, serenata la última noche y muchas cosas. Entonces uno decía campamento. Entonces muchas motivaciones no son las verdaderas. Y por eso lo que pasó con Judas es que lo primero es que él no logró depurar sus intenciones. Pero lo segundo es esta imagen que estaba puesta. Lo segundo es que él tenía un corazón dividido. Todos empezamos el camino con Dios con un corazón dividido. No hay uno solo, dice la Biblia en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, todos comenzamos y llegamos a Dios con un corazón dividido, y un corazón dividido es una lucha interna que sucede adentro. Entonces uno llega a Dios y dice, bueno, vamos a conocer cómo es esto del cristianismo y de la fe y de empezar a leer la Biblia y de empezar a orar y de empezar a acercarse a Dios, ir los domingos y empezar a asistir en todo y a crecer. Pero uno comienza a encontrarse que hay una lucha adentro, porque es como si adentro hubieran como dos José Luises. Uno que es el que dice, ay, sí, yo quiero orar y leer la Biblia, y el otro que dice, no sé, la vida del mundo es más chévere y ¿por qué no vas y haces esto o lo otro, no? Y esa lucha interna es el corazón dividido. Y yo creo que Judas caminó con Jesús, pero siempre mantuvo un corazón dividido. Pero tal vez no lo voy a poner como un corazón dividido entre, a veces cuando uno dice eso, hay un concepto agustino en nuestra cultura que ha llegado hasta nuestra época y casi siempre uno trae un catálogo de pecados. Uno dice, hay unos pecados terribles y hay unos pecados pasables. Eso no es verdad, ¿no? Eso no es verdad. Pecado es pecado. Y en Gálatas 5 sí que está bien explicado. Dice, mas las obras de la carne son, ¿no? Y empieza con las peores. Asesinos, todo. Borracheras, homicidios. Entonces uno dice, no, pues yo no hago nada de eso. Pero después en Gálatas 5, 2 versículos más abajito, uno, dice envidias, celos, chismes, falta de perdón. Entonces uno dice, uy, fue puchis, ahí sí como que por ahí en una de esas de pronto sí le pegan a mi corazón. Entonces, lo que quiero hablar de Judas es que Judas no era que tuviera una cantidad de pecados en su vida, sino que era un tipazo que realmente buscó caminar con Jesús.
y que realmente quiso meterse y caminar. Y en Chosen nos muestra que fue uno de los últimos, ¿verdad?, que se unieron al grupo. Pero Judas tenía un corazón dividido ¿en qué? Y ahí es donde quiero poner como una raya. Judas tenía un corazón dividido en el reino de Dios a la forma de Jesús y el reino de Dios a mi forma. ¿Sí? ¿Me hago entender? O sea, Judas era un negociante, era un financiero, era un tesorero, era un hombre de dinero, era un hombre de plata, era un hombre que se movía y sabía cómo conseguir dinero y hacer cosas. Y de pronto Jesús viene y le dice, olvídate de todo eso, eso no es importante. Entonces como que Judas entra en un corazón dividido de decir, no, pero el reino de Dios va a necesitar dinero. Y por otro lado Jesús le dice, el dinero es lo de menos. Olvídate del dinero, o sea, sígueme. Y para mí, y ahorita se los voy a demostrar un poquito más bíblicamente, para mí ese fue el punto de inflexión donde Judas perdió la pelea en su corazón. Porque el corazón de Judas estaba dividido era en el propósito que Dios tenía con él. No era entre pecado o santidad, entre lo bueno o lo malo, la fuerza oscura o la fuerza blanca. No, el problema era entre el propósito de Dios al estilo de Jesús y el propósito de Dios en mi estilo. Y ahí para mí Judas perdió esa batalla. Y lo digo porque muchas veces, vuelvo y digo, uno comienza con un corazón dividido a seguir a Dios y comienza a crecer y comienza, esa pelea se tiene que ir bajando, ¿no? Esa pelea va mermando. ¿Por qué? Porque entonces vivimos lo que dijo Juan el Bautista, es necesario que Él crezca y yo mengüe. Y cuando hacemos eso, entonces esa pelea empieza a ponerse más bajita en cuanto a algunas cosas, pero en cuanto al propósito de Dios, sí o sí va a llegar un momento en tu vida en que posiblemente Dios te va a decir, mira, mi propósito es de esta manera, no es de esta manera. Y ahí, para mí, Judas perdió la batalla. Entonces, cuando hablo del peligro de un corazón dividido, no solamente lo hablo en que lo que es pecado y lo que no es pecado. ¿Listo? ¿Me hago entender ahí? Lo que quiero ir es más allá, es cuando uno ya está diciendo, yo ya sé lo que es pecado y lo que no es pecado, eso lo tengo ya claro, ya en mi vida he caminado, entonces viene otra pregunta más dura. Ya es entre lo que es bueno y lo que es mejor. Eso es otra pelea. Y para mí esa fue la pelea de Judas. Y entre lo que es bueno y lo que es mejor, es que Jesús tenía un propósito con Judas, pero a Judas le tocaba terminar la división en su corazón y decir, me rindo totalmente ya no quiero pelear más esa batalla. Entonces solamente voy a explicar, se salió ahí la palabra, perdón. Voy a explicar este versículo que dice que en cuanto Judas recibió el pan de Jesús, Satanás entró en él. Y le dije a Sonia cuando estábamos revisando el estudio, ojo con el tema, porque el tema literal es, ¿Satanás se puede meter en los cristianos? ¿Sí o no? Bueno, podríamos hacer aquí un Mentimeter y cuántos escriben sí, cuántos escriben no, pero lo que está diciendo la Biblia es literal. Lo que está diciendo la Biblia es literal y se los voy a leer así, dice Lucas 22, Lucas también lo dijo igual, Lucas 22:3. Entonces Satanás entró en Judas Iscariote, uno de los 12 apóstoles. Judas fue y habló con los jefes de los sacerdotes y los capitanes de la guardia al templo sobre cómo podría entregarles a Jesús. Ellos se alegraron y le prometieron dinero a cambio. Otra versión dice, en Mateo 26, dice, ¿qué me dan ustedes? Dijo Judas, ¿no? ¿Qué me dan ustedes si les entrego a Jesús? Y los tipos habían hecho una lectura perfecta y dijeron, a este man lo que le interesa es él. Pero si hubiera sido otro, le hubiera dicho, ¿tú quieres estatus? Te damos estatus. ¿Tú quieres reconocimiento? Te doy reconocimiento. Y ahí sí es como dicen las abuelas, el diablo es puerco, ¿no? Porque preciso, cuando Judas hace la pregunta, ¿qué me dan ustedes? Ellos dijeron, ¿qué quieres?
Y él desde su corazón dividido dijo, plata. ¿Sí? Pero bueno, vamos por partes ahí. Lo que quiero explicar es qué significaría eso de que Satanás entró en Judas. Entonces lo que yo diría es que hubo un proceso. Y es un proceso que a todos nos puede pasar. Por eso digo, todos somos Judas potenciales. Y es que para mí Satanás entró en Judas cuando Judas, al final de muchos caminos pequeños, le dijo, voy a traicionarte. O sea, Judas le dio permiso en su mente y en su corazón y decidió y dijo, voy a traicionarte. Tengo un amigo que quiero mucho, que me repite mucho esa frase. Me dice, José Luis, a Judas le tomó 5 minutos traicionar a Jesús. Entonces uno se queda pensando, 5 minutos, y realmente fue un proceso, fue un camino que Judas recorrió, pero para mí la explicación, y ahí ahorita les voy a poner un videito de Chosen, para animarlos a que vean la siguiente temporada, es una antesala, que contesta la pregunta de Chosen, ¿por qué Judas traicionó a Jesús? Ya ahorita vamos para ese video. Pero lo que yo creo que sucedió con Judas es que hubo un proceso en el que Judas fue permitiendo que Jesús se saliera, y cuando Jesús se va saliendo, entonces ¿quién va entrando? Ahora, mi punto de inflexión, ahí va, ese es mío, no sé si sea de alguien más, pero se los voy a decir así. Mi punto de inflexión es, la pregunta que yo hice es, ¿en qué momento Judas contempla o ya toma la decisión de traicionar a Jesús? Entonces, para mí, es en el momento en que justo antes de que Judas dice que va y busca a los sacerdotes, justo antes sucede algo, un episodio muy famoso, y es con una mujer que no tiene mucho nombre, pero es la mujer que en Betania, donde Jesús durmió la última noche, cada noche iba a dormir en Betania, en una aldea cerca. Esa mujer tomó un frasco de perfume muy costoso y lo derramó en Jesús y lo ungió para la sepultura. Y muchos criticaron, pero Judas, en especial Judas, en ese momento, dice la Biblia, que Judas dijo, qué desperdicio. Este dinero de este frasco se hubiera podido dar para tantos niños pobres en el mundo y no lo gastamos en este tipo. Y para mí ese es el punto en que Judas, son los 5 minutos en que Judas dice, me devuelvo, ¿no? El propósito al estilo de Dios, el propósito al estilo de Judas. Y Judas toma una decisión y dice, Jesús, yo necesito empujar a Jesús para que Jesús haga el plan a mi manera y no a la manera que él quiere. Y Judas pensó que eso iba a pasar. Yo creo que Judas sí creyó. Judas sí dijo, si yo empujo a Jesús, Jesús va a reaccionar con su gloria. Y en ese momento va a decir, cojan sus espadas, o en ese momento van a aparecer 500,000 ángeles, o en ese momento se va a abrir la tierra en dos y se va a tragar a Herodes y a todos los romanos, o quién sabe qué pensó Judas. Pero lo cierto es que Judas en ese momento, y eso lo digo porque pueden haber sucesos en nuestra vida, momentos en nuestra vida, en que uno dice, en ese momento en que pasó eso en mi vida, fue donde yo tomé la peor decisión y donde yo me alejé o donde yo me fui o donde yo perdí las luces, y por eso faltan 5 minutos en un corazón para que alguien decida equivocadamente. Entonces veamos lo que dice el video de por qué Judas traicionó a Jesús. Usted y yo no somos iguales. No sé qué le ha dicho Samuel, pero debería saberlo. Usted y yo no somos iguales. Sin duda es el caso. Yo soy el sumo sacerdote ungido de Israel que representa a la nación ante Dios, el único humano en la tierra al que se le permite entrar al lugar santísimo. Y tú, por otro lado, eres... ¿Quién ayudará a salvar a su pueblo? Todos saben que Judas traicionó a Jesús,
¿Pero por qué lo hizo? Desde el principio, Judas tenía un concepto equivocado sobre quién era Jesús y lo que significaba que el Mesías volviera o que el Mesías estuviera frente de él. Hay una escena poderosa donde el celote habla con Judas y están lavando su ropa, pero no se trata solo de ropa, se trata de dejar atrás su antigua vida. Pero Judas no logra soltar sus ideas. Esperaba revolución, victoria, poder. Y cuando no sucede lo que quiere, no habla, solo empieza a tomar un poco de dinero. Ese pequeño paso lo pone en un camino deshonesto. Trata de mantenerse perfecto, pero por fuera. Pero por dentro está lleno de expectativas rotas. Todo judío esperaba un Mesías libertador. Pero Judas quería un guerrero, quería alguien fuerte, quería alguien que viniera a salvarlos de los romanos. Pero Jesús vino a traer paz y a dar la otra mejilla. Eso no encajaba con el plan de Judas. Entonces, desorientado, desilusionado, insatisfecho, Judas idea un plan. Y ese plan es entregar a Jesús, no para destruirlo, sino para forzarlo a actuar. Judas pensaba que con este plan, él iba a hacer que Jesús se mostrara como el verdadero Mesías, como el Mesías que venía a salvarlos de los romanos, a salvarlos del cautiverio. He visto demasiado. Entonces, ¿por qué estás haciendo esto? Supongo que no he visto suficiente. Ah, de ahí lo de más probable. Con suerte podremos verlo esta semana. Si, cuando sus guardias lo detengan, destruye sin esfuerzo a sus captores, nos lleva a la victoria sobre Roma y ocupa el lugar que le corresponde, en el trono de David. Pero Jesús no vino a cumplir su plan. Y al final, Judas vendió a su amigo por unas pocas monedas de plata. En los evangelios todos deben decidir: ¿es Jesús realmente el Mesías? Para Judas, la respuesta fue complicada. Y para Judas, él decidió vender a su amigo por solo unas pocas monedas de plata. Rabí, mi amigo. Haz lo que viniste a hacer. Bueno, yo creo que es como que Jesús nos está diciendo a todos, ¿no? Mi amigo. Haz lo que viniste a hacer, no, pero vamos a decirle bien, ¿no? Señor, te seguiré, ¿verdad? Te seguiré con todo mi corazón, con toda mi fuerza, y solamente voy a contestar con 3 cosas para esta pregunta o para este. Si tuviéramos a Judas hoy aquí sentado, digamos, resucitó, ¿verdad? Tendría las marcas de la soga. Pero si Judas tuviera 5 minutos para decirnos y contestarnos esa pregunta, ¿cómo evitar hacer lo que yo hice? ¿Qué creen que Judas les diría? Yo pensé en 3 cosas. Pueden haber más. Yo pensé en 3 cosas. Con lo que hemos compartido, más el estudio bíblico que hizo Sonia, yo pensé en 3 cosas. Número 1, yo creo que Judas diría: deja toda intención oculta que esté equivocada. Si tú vienes, voy a decir intenciones ocultas que a veces uno busca. Yo puse lo de los jóvenes, ¿no? Pero era como una forma coloquial de acercarlos a una realidad. Pero, por ejemplo, hay una cultura hoy que piensa: si yo me acerco a Dios, Dios me va a resolver mis negocios. Si yo me acerco a Dios, Dios me va a sanar una enfermedad física. Si yo me acerco a Dios, Dios va a arreglar mi familia y mi matrimonio, por ejemplo. Si yo me acerco a Dios, pare de sufrir. Pero eso es el día a día hoy de muchas personas. Mucha gente se acerca a la iglesia, no a esta. Aquí los depuramos rapidito, no mentiras. Perdón que me salió ese pensamiento muy rápido. Tengo un amigo que dice: ojo, José Luis, la velocidad entre esto y esto es así de chiquita, un microsegundo.
No, mentiras, Dios me perdone. Pero hay una cultura en que la gente quiere buscar a Dios para que Dios sea como la lámpara de Aladino. Yo vengo y entonces, si yo creo que si yo hago alfa y me meto en ese rollo, ahí Dios me va a arreglar mi vida. Entonces yo les voy a decir hoy con mucha tristeza, si Judas estuviera aquí parado, Judas les diría, depura tus intenciones. Y Judas diría esto, el maestro, o sea Jesús, el maestro jamás va a negociar el corazón. Jesús nos ama, ¿no? Y Alfa dice eso, ¿no? Me encanta lo que dice Alfa. Si fuéramos la única persona por la que Jesús hubiera tenido que morir, Jesús lo hubiera hecho. O sea, el amor de Dios es muy grande. Pero algo que Dios no negocia es el corazón. Porque Él dice, yo ya lo hice todo por ti. ¿Quieres venir? Es gratis. Pero Jesús sí dice, el que quiera venir, tome su cruz, niéguese y sígame. Es decir, el amor de Dios nos abraza, pero Él no quiere. El título de este mensaje, también lo pensé mucho, era así, el riesgo de ser casi un discípulo. Pero le quité el título, quedó en mis notas. A veces tengo como 3, 4 títulos y los que predican saben que a veces ponerle un título es lo más difícil. Pero Judas nos diría eso, número 1, depura tus intenciones. Número 2, ¿qué nos diría Judas? Judas diría esto, ama a tu Señor por encima de todo. No dejes que nada se acerque a tu corazón que contamine tu amor por el Señor. Ni tus negocios, ni siquiera tus hijos, ni tu familia, ni el estatus, ni la fama, ni los problemas del mundo, ni la política, ni nada puede acercarse al amor de Dios. O sea, Judas diría, si vas a amar a Dios, ámalo con todo tu corazón. ¿Por qué? Porque si no, en el día menos pensado, el poquito amor que tú vas dejando te va a llevar al cuarto oscuro que Judas caminó. Y lo tercero, que yo creo que Judas podría decir, acepta el propósito de Dios en tu vida como Dios quiere que tú lo hagas. No en tu forma, no a mi manera, sino acéptalo. Acéptalo. A veces uno dice, pero yo quiero otra cosa. Sí, pero Dios no quiere eso. ¿Qué hacemos? Y uno comienza a pelear y a dar cosas contra el aguijón y uno dice, pero ¿por qué? Yo lo quiero así. Y Dios dice, no es así. Y punto. Es a la manera de Dios. Entonces Judas te va a decir, yo pensaba que con mis negocios, con mi conocimiento financiero, con todo lo que yo he adquirido en la vida, yo pensaba que iba a poder hacer que este Mesías hiciera las cosas como yo quería que sucedieran, y así no son. Yo creo que en los 3 años hubo un proceso, ¿no? Pero lo que yo creo que pasó es que fue subidas y bajadas, ¿no? Judas viendo a Pedro caminar sobre el agua y diciendo, wow, sí es el Mesías, estoy en el equipo ganador. Nos ganamos esta Copa Mundial, ¿no? Y Judas pensando eso. Y después, Judas viendo a un hombre muy humilde y muy sencillo, ¿no? Yo a veces pienso en eso, ¿no? ¿Cómo habrá sido cuando Jesús le lava los pies a Judas? Un ratico antes de la cena, ¿no? Y después ahí cuando ustedes vieron el video, cuando le dice, mi amigo, ¿a qué vienes? Lo que viniste a hacer, hazlo. O sea, Jesús ya sabía que Judas había tomado una decisión. Ya no había nada que hacer. Ahora, del devocional que leímos esta semana, me gustó mucho. Eso lo hablé con mi esposa, creo que ayer. Yo siempre le predico a ella primero. Ella me dice, córtale. Pero me gustó mucho que en la Biblia dice que cuando llegaron a apresar a Jesús y Judas llegó a besarlo, haga de cuenta que aquí están los 12, ¿no? Y viene Judas y habla con Jesús acá, ¿no? Y están los militares o los soldados que eran judíos de la guardia del templo y todo ese rollo. Y Jesús se para así. Los discípulos atrás, ¿no? Es mi escena, ¿no? De lo que yo leí. Y le decía a mi esposa, y ahí lloramos los dos. Jesús se para al frente y les dice a los que lo toman, le dicen,
déjenlos ir a ellos. Cójanme a mí. Ush. Ahí me quedé así como, wow. Y con mi esposa decíamos, todos eran Judas. Pedro lo negó. ¿Cuál de los discípulos estaba con Jesús en la cruz? De pronto Juan. Entonces había otra pregunta que creo que no puse, pero ya no hay más tiempo. Se las voy a decir en un minuto. Muchos de los que están ahí de los 12, todos negaron a Jesús de una u otra forma. Me duele muchísimo cuando Pilato saca a Jesús, también en un versículo, ahí en la Biblia, y lo saca ante el pueblo, y les dicen, ¿ustedes quieren que de verdad yo mate a este que es su rey? Y dice que los sacerdotes, ese que estaba diciendo que era el único humano que podía entrar al lugar santísimo una vez al año, dice que ellos dijeron, no tenemos más rey que el César, crucifícalo. Cuando yo leí esa frase yo dije, uy no, qué loco, o sea, qué perdido del sentido, con un imperio que me está agobiando, que me está robando la plata, que me está haciendo de todo, y decir, no tenemos más rey que el César. Pero así somos los humanos, somos Judas en potencia. Entonces, lo que dijo Sonia lo agregamos al script. Son 4 cosas. Cuida las intenciones de tu corazón. Ama a Dios por encima de todas las cosas. No dejes que nada se acerque a ese amor. 3, vive el propósito de Dios al estilo de Dios y no a tu estilo. O sea, renuncia a querer encasillar a Jesús donde tú quieres encasillarlo en tu vida. Y número 4, cuida los tiempos. Es un proceso. Tal vez para llegar a ser un Judas es un proceso. Entonces hoy estamos aplicando la vacuna del COVID. No, mentira, la vacuna anti-Judas. Estamos aplicando una vacuna en tu corazón. Y es para que cuando tú veas que alguna de estas cosas está bajando, pilas. Si el amor por Dios está bajando, si tus intenciones están empezando a dividirse, si tu propósito se está empezando a negociar, y si te das cuenta que eso ha pasado ya en varios tiempos, si estás en subidas y bajadas, entonces ahí, cuídate. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu amor, te damos gracias. Señor, no queremos hoy irnos sin tomar estos minutos para hablar contigo. Y yo te invito, querido amigo, oyente, habla con Jesús, habla con Dios. No mires a nadie más, no pienses en el otro, en el esposo o esposa. Piensa en ti. Y con Jesús al frente diciendo, déjalos ir a ellos, tómenme a mí. Puede ser que sea el momento de decirle, Jesús, perdóname, porque muchas veces he sido Judas, porque muchas veces te he negado, porque muchas veces he negociado los principios del reino, porque tal vez a veces no estoy en una subida, sino me mantengo en una bajada, me mantengo en un hoyo estancado, porque muchas veces mi corazón se puede dividir entre lo que yo quiero hacer en mi vida y lo que tal vez sé que tú quieres que yo haga en mi vida. Pero hoy, Señor, yo te pido perdón, te pido abrazo, te pido, Señor, que abras tus brazos hacia mí y tú puedas decirle al Señor, Señor, ayúdame a cuidar mi amor por ti, a que eso no sea negociable con nada. Depura mis intenciones. Yo te amo, Jesús, porque tú me amaste primero. Yo te sirvo porque tú me amaste primero. Yo camino a tu lado porque tú primero me enseñaste a caminar. Porque tú fuiste el que me encontraste, tal vez en algún momento en mi vida, tal vez perdido en medio de algún desierto, tal vez en alguna enfermedad o en alguna tempestad, en alguna tormenta. En algún momento de mi vida tú me encontraste, pusiste personas a mi alrededor. Y a través de esas personas tú me encontraste, Señor. Y yo te pido, amado Dios, que hoy
yo pueda ratificar mi amor por ti, mi entrega total y decir, Señor, yo no quiero perseguir lo que la cultura dice, el estatus o todas esas intenciones que tal vez los discípulos tenían, que podían ser buenas intenciones, Señor, pero yo quiero depurar mis intenciones. Yo me acerco a ti porque simplemente tú me amaste y tu amor me seduce y tu amor me transforma y tu amor me hace bien y tu amor me hace crecer. Y yo me postro ante ti, Señor, y te entrego todo lo que soy. Tú conoces mi futuro. Tú sabes lo que va a pasar el próximo año. Tú sabes cómo van a estar los planes. Y si de alguna manera tú estás encaminando mis planes, ayúdame a ser sensible. Ayúdame a no recalcular otro camino en mis fuerzas, sino a seguir tu voz, así como las ovejas que siguen la voz de su pastor, porque saben que el pastor las cuida, porque saben que el pastor las lleva por una senda correcta. Hoy te pedimos, Señor, cuida nuestro corazón para no ser traidores de tu amor, para no traicionar tu amor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, cada día, y que cada cosa que hagamos que sea genuina, que sea sincera, que sea con la motivación correcta, con el propósito correcto. Hoy te ponemos en el centro de nuestra vida y te decimos, Señor, eres nuestro único rey. Tal vez otros dijeron que el César era su rey, pero hoy nosotros decimos, Jesús, tú eres nuestro César, tú eres nuestro rey, tú eres nuestro único rey. A ti te adoraremos, a ti nos postraremos ante ti, a ti te serviremos, a ti te entregaremos nuestra vida, nuestros sueños, nuestros planes, nuestros hijos, nuestra familia, todo lo rendiremos a ti, porque yo sé que tú tienes planes de bienestar para nosotros. Y ahora yo lo invito a que usted haga una oración por un minuto y dígale, Señor, yo sé los planes que tienes para nosotros. Ore para su familia, ore para usted, para su vida. Diga, yo conozco los planes, dice la Biblia, planes de bienestar. Dios quiere darte un futuro y una esperanza. Y dígale, Señor, estamos en la recta final de este año, pero tú conoces los planes y tú nos llevarás en ese río de tus planes, donde tal vez nosotros no vamos a poder pisar mucho, no vamos a poder controlar mucho, pero tú nos estás guiando. Y dígale al Señor, Señor, yo rindo mi vida a tus planes, mi familia, y ore en nombre de su familia. Diga, en nombre de mi familia yo rindo los planes de mi familia a tu presencia, a tu voluntad, Señor. Y como familia sabemos que tú nos llevarás siempre conforme a tu voluntad. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Tal vez no lo sabemos, pero tú sí. Y oramos por esto, Señor. Te damos gracias por este tiempo y por tu palabra. Y salimos felices, gozosos. Y ayúdanos a aplicar todo esto que hemos hoy meditado y aprendido y escuchado. Y que esto dé fruto en nuestra vida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga a todos. Tómese un abrazo con el que está al lado, salúdelo.